El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 12. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 12. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este día? Vamos a hablar de algo que, bueno, es lo que debería ser en el reino del Señor, ¿no? La historia nos cuenta que David, el que iba a ser rey, todavía no era rey, él se había, enfrentado a los filisteos, que era un ejército enemigo, y había allí una parcela, dice la palabra, de cebada. Y él agarra y no llama a nadie, no convoca a nadie, sino que él va y se coloca en esa parcela cuando venía el ejército enemigo y él la defiende. Y acá hay una segunda persona que al verlo al rey David haciendo lo que estaba haciendo, no le cuestiona, diciendo, ¿cómo te vas a poner a defender una parcela de cebada? Eso es algo ínfimo, te estás jugando la vida por nada. No, porque podría tranquilamente decirle eso. Sin embargo, él agarró y se puso al lado de David y empezó a pelear con David, ¿no? Sin decir palabra alguna. Simplemente él entendió que él tenía que estar a su lado, que tenía que pelear a su lado, que tenía que jugarse la vida al lado de esa persona que tenía allí, que era David, ¿no? El que luego sería el rey y que sería la persona más importante que nació en Israel y por el cual vendría luego el Mesías, Jesucristo. Así que realmente es un pasaje que tiene connotaciones raras, ¿no? Porque no hay una explicación por la cual David defiende la parcela. Sin embargo, esta persona en su lealtad se paró al lado de él y se puso a pelear por esa parcela y a defenderla. Dice, tras él estaba, versículo 12, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita. Estamos hablando de Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 12. El cual era de los tres valientes. Dentro del grupo de soldados que tenía David, había tres valientes que eran los más valientes de todos. Este era uno de ellos, ¿sí? Este estuvo con David en Pasdamim, estando allí juntos en batalla, los filisteos, había allí una parcela de tierra de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos porque Jehová los favoreció con una gran victoria. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestros días? Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que hay cosas que nosotros no entendemos, pero que tenemos que hacer de igual manera. David no explicó, ni siquiera llamó a los guerreros a que vinieran a pelear con él. Él simplemente actuó. Y cuando el Señor obra muchas veces, no nos dice a nosotros por qué está haciendo lo que está haciendo. No nos dice a nosotros, no nos da explicaciones para que nosotros entendamos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a analizar y decir, bueno, vamos a ver si yo hago esto, porque la realidad es que me gustaría que las cosas se hicieran de otra manera, nos ponemos a polemizar. Y hay momentos en el reino de Dios donde hay que actuar, hay que hacer. O te pones a hacer lo que hay que hacer o no hagas nada. Porque si vos te pones a polemizar y te pones a analizar y a ver y a pensar y a consultar y a buscar opiniones, perdés tiempo y la situación ya pasó, ya los filisteos pasaron, rompieron todo, pisaron todo, mataron a todos los que quisieron y vos todavía estás pensando, no, ¿será que lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer? Muchas veces el Señor no nos explica lo que Él está haciendo justamente por esto.
Porque nosotros nos ponemos a hablar y buscamos, no, primero tengo que consultar con uno, tengo que charlarlo, tengo que ver, tengo que charlarlo con la almohada, y a uno y a otro, y a vos qué te parece, y a vos qué te parece, y a vos qué te parece, y pasa el tiempo y las cosas no se hacen. Entonces el Señor prefiere hacerla, y el que quiera responder a la acción, que venga y se ponga a trabajar. Que venga y se ponga a hacer las cosas. Porque para polemizar y para hablar y para pensar tantas cosas hay muchos. Muchos son los que hablan y piensan y se ponen allí a conjeturar cosas y al final nunca hacen nada. Siempre están en el mismo lugar, ¿no? Siempre están haciendo lo mismo que estaban haciendo hace años atrás, no ha avanzado en ningún momento. Entonces directamente el Señor no dice nada y nosotros lo tenemos que entender de esta manera. Cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, Jesús le dijo: lo que estoy haciendo ahora no lo entiendes, mas lo entenderás después. ¿Sí? Como diciendo, no te voy a explicar ahora lo que estoy haciendo. ¿Querés que te lo haga? Te lo hago. Y si no, no te lo hago nada. Pero si te dejas hacer, ya un día lo vas a entender. En algún momento lo vas a entender. Porque todo lo que yo haga sobre tu vida, yo te voy a traer luz en tu mente para que lo entiendas. Pero no a veces inmediatamente, sino que tenés que caminar en obediencia y en fe. Tenés que caminar actuando, tenés que hacer las cosas, tenés que ponerte en movimiento, tenés que actuar de la manera en que estás viendo como yo estoy actuando. ¿Sí? Y esto es justamente lo que el Señor nos está enseñando. En segundo lugar, la parcela de cebada, pues representa la iglesia, representa las personas. Defender a la gente, defender a las personas, defender algo que tiene valor. Porque el enemigo muchas veces viene sobre las personas y los ataca y hace con ellos estragos, y nosotros nos quedamos mirando así como diciendo, bueno, ya el Señor va a actuar. No, tenés que agarrar tu espada y salir a la batalla y defenderlos a ellos. Porque aquí dice claramente la palabra del Señor que David salió a defender una parcela. Tenés que defenderlos a ellos, tenés que salir a ayudarlo, a apoyarlo, y en el momento en que ellos están zozobrando, que el enemigo está actuando sobre ellos, que vos ponerte allí en el medio, porque tenés más tiempo en el camino del Señor, porque conocés más la palabra, porque tenés más experiencia, porque ya has peleado batallas y has vencido muchas, has perdido algunas, pero esas te han hecho ganar otras. Entonces, todo eso, toda esa experiencia te hace la persona indicada para defender a aquellos que están en debilidad, que son nuevos y que necesitan el apoyo y el respaldo de aquellos que ya han ganado batalla en el reino del Señor. Y lo tercero quizás es que esas actitudes de lealtad, esas actitudes de tener la carga por las personas, por la gente, por las vidas, nos da un lugar de honor en el reino del Señor. Este hombre se puso al lado de David para pelear por una parcela de cebada, y eso le ganó el renombre de ser uno de los 3 valientes. De todo el ejército de David, 3 valientes sobresalían de todos los que estaban allí, y este hombre llegó a ese rango por haber peleado lealmente junto a David y defendiendo esa parcela de cebada. Muchas veces, hermanos queridos, en el reino del Señor no vamos a entender todas las cosas. El Señor nos va a ir explicando de a poquito y lo vamos a entender otro día seguramente, porque el Señor no va a dejar nada que nosotros no tengamos explicación. Lo digo porque muchas veces le he preguntado al Señor algo que no entendía, y a veces semanas, a veces meses y otras veces años, el Señor me terminó explicando qué fue lo que pasó. Estoy hablando desde la experiencia personal, ¿se entiende, no? El Señor nos manda a que hagamos algo
y nos va a explicar en algún momento. Y en ese momento vamos a tener luz y vamos a comprender y vamos a decir, gloria a Dios, menos mal que lo hice, porque esto que me mandó a hacer, que yo no entendía, era tan importante porque ahora lo puedo entender. Tenemos que pelear por las almas, por las personas, por la gente. La gente viene al camino del Señor y no le resulta fácil. Tiene muchas cosas que dejar para poder abrazar a Cristo, porque tiene una vida de oposición a Dios. Toda su vida, todos sus actos, todos sus hechos, la mayoría de ellos tienen que ver con cosas que se oponen al reino de Dios y a la vida de Dios. Entonces, cuando uno viene al Señor y quiere recibir del Señor, tiene una confrontación. No es Satanás, está en el interior de la persona, diciendo, bueno, acá me están enseñando esto, pero yo viví esto toda mi vida, entonces, ¿cómo lo ordeno esto en mi mente, ¿no? Y eso le resulta difícil. Para eso estamos nosotros, los que ya pasamos por esa etapa, los que ya vivimos ese conflicto y que seguimos adelante porque no hay nadie más amoroso que Jesucristo. Él nos ama, Él nos ha bendecido y por causa de lo que Él ha hecho, nosotros lo seguimos y seguimos adelante en el camino del Señor. Y todo lo que hagamos, vamos a recibir recompensa de parte del Señor. Este hombre pasó a ser uno de los 3 valientes de David, un lugar de renombre muy importante. Tal vez no lo entienda, pero cuando leas la Biblia y leas la historia de David te vas a dar cuenta que esto era realmente algo muy importante. Y el Señor no nos va a dejar sin recompensa por cada cosa que nosotros hagamos. Aquellos que se la pasan hablando y nunca hacen nada, no van a recibir recompensa. Van a recibir recompensa aquellos que se pongan en el arado y que empiecen a mover la tierra, empiecen a hacer los surcos, los que transpiren bajo el sol, los que inviertan en el reino del Señor. Esos van a ser recompensados grandemente en el reino del Señor, allí en el cielo. Oramos. Padre amado, gracias te damos. En este día te alabamos y te bendecimos, Señor. Oh Dios mío, en esta hora ayúdanos a ser como este valiente de David. Señor, que antes de entender nosotros veamos lo que hay que hacer y lo hagamos, Señor. Que reaccionemos positivamente frente a la necesidad, Señor, porque hay una recompensa en los cielos para todo aquel que te sirva, todo aquel, Señor, que con lealtad se ponga a pelear frente a una circunstancia que no entiende, que no comprende, que Señor no tiene en claro por qué lo está haciendo. Sin embargo, porque ve al Rey hacerlo, Él lo va a hacer con Él. Oh Dios mío, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.